predicar los 12 temas que no se predicaron en esta iglesia y que se los prediqué a los pastores. Amén. Usted sabe que mensualmente tenemos una reunión de pastores, pero cada mes el Señor nos ha ido dando un rema y esa prédica siempre se le daba a los pastores, pero no se le daba a la iglesia. Pero este año el Señor me ha inquirido el poder, para hablar de plenitud, enseñarle todo lo que nos enseñó el Señor en un año, ¿verdad? Y ver hacia dónde vamos, porque yo creo, por palabra que Dios me dio hoy en la tarde, que esta iglesia está tomando un carácter apostólico. ¿Qué significa tener un carácter apostólico? Entender primero cuál es la unción apostólica, para qué nos sirve, o qué es lo que, en qué lugar nos pone a nosotros como ministerios Ebenecer en San Francisco, California. Cómo es que Dios nos pone en este lugar como una cabeza de varias iglesias, y esa cabeza pues está pues sustentada por una unción apostólica que viene de Ebenecer Central, y que nos ha enseñado y nos ha ministrado el poder enviar hijos, capacitar hijos, equipar hijos para lanzarlos y que vayan a abrir obras en otros lugares y que se vaya extendiendo la obra de Dios. Porque mira, hermano, gloria sea al Señor, que la bendición que tenemos acá es que necesitamos seguir equipando santos. Ese es el rema, ese es el fluir, el deseo que hay en mi corazón profundo es seguir equipándolo a usted, y equipándolo y equipándolo y equipándolo, y llega un momento en el cual usted siente un llamado de parte de Dios, vaya y empiece algo, y lo mandamos con bendición y con respaldo. Eso es lo que hemos tratado la manera de hacer en los últimos años. Y hemos tenido diferentes tipos de envío y diferentes tipos de gente que enviamos. Gente que llegó al lugar y que hizo una explosión y que impactó el lugar y que conquistó más tierra. Gente que ha llegado a lugares a batallar y a llorar, a fertilizar la tierra con sus lágrimas. Porque no siempre, hermano, acuérdese que todo el que es enviado va a tener éxito en número de ovejas. Porque, por ejemplo, Esteban tuvo un gran éxito en su llamado, que fue de un día, y ese día las vestiduras de Esteban cayeron a los pies del perito arquitecto de la iglesia. Entonces, un alma tocó tal vez Esteban, que fue la de Saulo, pero imagínense qué alma fue la que impactó. Entonces, no se trata de medir el éxito de las iglesias por el número de gente, aunque una señal del éxito también es que haya gente. Mire cuánta gente hay hoy, gloria sea al Señor, y no vinieron todos, faltaron algunos. Pero no es ese, no nos debemos de fijar en que el éxito de la iglesia es, hay un montón de gente. Porque la iglesia más importante de la tierra, que es la iglesia del Señor Jesucristo, se quedó con un miembro el día en que el pastor fue crucificado. Y ese miembro se llamaba Juan. Y Juan era el único miembro de la iglesia que estaba ahí esperando después de que habían 5,000 que les habían dado de comer. Entonces, a veces lo que la gente piensa que es éxito, no es el éxito que Dios está pensando. Puede ser que aquí tal vez no haya tanta gente como en una iglesia de 5,000 o 10,000, y no lo estoy diciendo por calor, porque yo también quiero tenerlos. Y si vienen, pues lo único que vamos a tener es un lindo problema para buscar un templo donde meterlos aquí en San Francisco. Pero hasta de eso se ocupa el Señor. Pero el punto es, no es ese el punto, sino que el punto es que todos tenemos un propósito que cumplir. Todos tenemos que entender que tenemos un carácter apostólico, que somos una iglesia que Dios la constituyó como una cabeza en el norte de California, y que de aquí van a salir enviados y flechas no solamente a otros lugares de California, sino que a países, porque esa fue la última profecía que oímos la semana pasada. Amén. Si le creemos al Señor, yo lo recibo. Amén. Bueno, entonces mire lo que le voy a leer, Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Cuántos hay aquí participantes del llamamiento celestial? Tal vez usted no se ha dado cuenta que usted fue llamado en esta noche para venir a la iglesia.
No vino por sus propios medios ni por su propio gusto. Hubo una vocecita interior que le dijo: tienes que ir a la iglesia. ¿Va? Tienes que ir a tu casa a recibir palabra. Tienes que ir a recibir lo que Dios tiene para ti el día de hoy. El maná que he preparado para ti, dice el Señor, en esta noche te va a ser dado. Pero tienes que oír ese llamado. Ese llamado, conforme el tiempo va aumentando y aumentando y aumentando. Primero te llaman a la iglesia, después te llaman al servicio, después te llaman a un cargo para guiar a otros, después te llaman como ayuda del pastor, después te envían, después tú estás preparando a otros y enviando a otros, y así es un círculo de bendición. Esto no para. El único que para esto es el Señor, y el único que lo activa es el Señor. Él es el único que tiene el poder para parar o para habilitar. Pero ahí nadie lo para. Satanás no para la iglesia. Por si usted no sabía, Satanás no la para. La muerte no para la iglesia, ¿verdad? O sea, no hay quien la pare. El único que la para es aquel que la constituyó, que es el Todopoderoso. No hay poder más grande que el de Él en la tierra. Entonces, si Él dice esta obra no se para, no se para. Y si Él dice esta obra se para y se multiplica, se extiende y se expande. Entonces fíjese que dice: considerad a Jesús, el apóstol. Fíjese lo que dice: consideren a Jesús, el apóstol. No está diciendo el pastor, aunque Jesús dijo: yo soy el buen pastor. También la gente le decía maestro. Dice: qué señal tan grande. Por eso es que este es un profeta que vino de parte del Señor. Y también el Señor empezó su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué significa eso? Que los 5 ministerios están puestos en Él. Pero en este caso quiero abordar esto que dice: consideren a Jesús como un apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Cuando a ti te están enviando a hacer la obra de Dios, no es que seas apóstol, pero estás haciendo una obra apostólica. Por ejemplo, en este caso yo soy una persona que está haciendo una obra apostólica. Amén. O sea que estoy siendo enviado para hacer algo. La palabra apóstol significa el enviado, el ungido, el que está habilitado para hacer algo. En 2 Corintios 12:12 dice: entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Entonces, cuando hay una iglesia que tiene un carácter apostólico, empiezan a pasar cosas extrañas. Empiezan a haber milagros, empiezan a haber operaciones de sanidad, empieza a haber restauración, empieza a haber palabra y fluir de palabra, empieza a haber una alabanza gigantesca. Mire, hermano, lo que nos ha estado pasando no es nada más y nada menos que las señales que se han operado de que aquí en esta iglesia hay un carácter apostólico. Créamelo. Y entonces mire lo que dice acá en este mismo versículo, pero en la versión Corona de Jerusalén. Mire lo que dice aquí: las características del apóstol se vieron cumplidas entre vosotros, una paciencia perfecta en los sufrimientos y también señales, prodigios y milagros. Lo que a mí más me conmovió y me confrontó fue la primera: una paciencia perfecta. Una paciencia perfecta. Fíjese, no sé si usted tiene una paciencia perfecta en los sufrimientos. Eso fue lo que a mí me habló. De todo el tema, lo que a mí me habló fue ese momento, porque me puse a pensar: Fernando, tú no tienes una paciencia perfecta, y mucho menos en los sufrimientos. O sea, si vamos a anhelar algo o vamos a querer algo, tenemos que pasarnos nosotros mismos la lupa y pensar qué es lo que ese algo significa. O sea, si tú eres una iglesia con un carácter apostólico, tienes que tener una paciencia perfeccionada o perfecta en los sufrimientos. No sé si usted todavía quiere la señal, pero yo sí la quiero. Pero tengo que entender que el camino no va a ser fácil. O sea, con todo respeto, no puedo decir que esta iglesia se llame Pare de Sufrir.
Ni puedo decir esa frase porque aquí me está diciendo otra cosa. Aquí me está diciendo que tengo que tener paciencia cuando sufro. Amén. Va, entonces Dios no es que nos mande a sufrir, pero sí nos permite pruebas de sufrimiento para que el nivel de madurez espiritual que tengamos vaya aumentando y aumentando y perfeccionándose, y vamos madurando y vamos tomando el sabor que Él quiere que tomemos. Porque imagínese usted que si el Señor no escatimó el sufrimiento de la cruz por nosotros y dice que Él anda buscando una novia semejante a Él, es porque la novia tiene que entender que también tiene que padecer, tiene que sufrir, tiene que llorar. Es algo tremendo eso. Y entonces mire lo que dice acá. Cuando la palabra de Dios dice que se ejecutaron diferentes tipos de operaciones, esa palabra operaciones se dice semión, que significa indicación o milagro o signo o señal, ¿verdad? Pero cuando dice que se producieron, esa palabra producirse, que se producieron diferentes operaciones, esa palabra se dice katergazomai, que significa un esfuerzo intensivo. O sea que con un esfuerzo intensivo se realizaron señales, milagros, prodigios y maravillas en la iglesia. No, mire, no me ha capturado todavía el mensaje. ¿Cuántos de ustedes Dios no les ha dicho que tienen el don de sanidad, por ejemplo? Pero no se atreven a poner las manos a nadie. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha dicho que tienen el don de ciencia? Que sus sueños son acertados, que lo que Dios les muestra es acertado, pero no se atreven a decirle a alguien lo que Dios les mostró porque les da miedo. ¿Cuántos de ustedes Dios no les ha habilitado la boca para predicar la palabra con denuedo, pero no lo hacen? Y no saben si en su boca traen el poder para que se ejecute un milagro de parte de Dios. Claro que el Señor, si no lo puedes hacer tú, va a escoger a otro que lo haga. Pero el punto es que no lo hiciste tú, y a eso es a lo que voy. El punto es que para que se ejecuten esas operaciones apostólicas en una iglesia con carácter apostólico, tenemos que entender que la obra que tenemos que hacer es la obra que hacía la iglesia del libro de los Hechos, gobernada y dirigida por apóstoles. Era una iglesia de milagros, de prodigios, de palabra, de maravillas, de multiplicación, de sanidades, hermano. Pero no era solamente el pastor el que tenía que sanar, predicar, limpiar, lavar los pies y tal. No, era una iglesia con carácter apostólico. Todos hacían algo milagroso. Pedro pasaba, la sombra sanaba, Esteban estaba siendo apedreado, Pablo estaba siendo engendrado, Bernabé estaba entregando todos sus diezmos y ofrendas para que la obra se mantuviera. Otros estaban aprendiendo, otros estaban atendiendo a las viudas de los griegos, otros estaban predicando la palabra. Felipe iba a Samaria, se convertía el brujo de Samaria. Todo el mundo estaba haciendo algo espiritual. La iglesia con carácter apostólico tiene que hacer algo espiritual. O sea, para que se derrame el fuego del Espíritu Santo sobre nosotros. Porque mire, hermano, todos hablamos lenguas bien bonitas aquí, todos profetizamos bien bonitos acá, pero cuando se decide el Señor a darte palabra para alguien con quien estás trabajando, y esa palabra viene de Dios y no la quieres decir porque no quieres pelear con tu compañero o porque no quieres verte ridículo, entonces no estás con un carácter apostólico. Pero el carácter apostólico trastorna, porque decían los fariseos: ¿quiénes son estos que están trastornando el mundo? El carácter apostólico trastorna, confunde. El carácter apostólico es un fluir lleno de cosas maravillosas. Con todo respeto, ¿puede una iglesia tener un apóstol y no tener carácter apostólico? Porque no es solamente la cabeza, es todo un cuerpo moviéndose en una misma operación. Esforzarse, dice ahí,
Catergasomai, cata significa intensivo, intensidad, fluir. Mire, cuando hay un chorro de agua que se rompe una cañería y hay un buen pozo y una buena bomba, no detiene nada esa agua. Fluye y fluye, le pone unos parches, tela, corchos, lo que sea, y no se detiene hasta que se le pone un niple correcto, bien atornillado para detener ese fluir. Cuando se trata de una iglesia con carácter apostólico, no es simplemente hacer actividades de cafetería, hermano. No llega ahí el carácter apostólico. No es solamente limpiar el templo, no es solamente hacer un servicio muy lindo de alabanza al Señor. No, un carácter apostólico significa que va a haber una bomba cada servicio. Significa que algo va a pasar, que Jesús está pasando ahí y que van a haber cosas maravillosas. Pero no solamente una iglesia con carácter apostólico tiene que estar dentro de un templo con 4 paredes, sino que una iglesia con carácter apostólico tiene que expandirse, explotar, salir, engendrar a otros, multiplicarse, conquistar ciudades, conquistar reinos incluso. Una iglesia apostólica no la detienen los leones en el Coliseo. Una iglesia apostólica no la detienen las piedras. Una iglesia apostólica no la intimida. Una iglesia con carácter apostólico va más allá de cualquier cosa así. O sea, para entender el carácter apostólico nos hace falta mucho. No es solamente decir como yo tengo un apóstol. Pero ¿qué significa tener un apóstol? Un hermano que viene, que nos da una exquisita palabra, que es nuestro Padre espiritual, y todo eso es muy lindo. Pero ¿será todo eso? ¿O será algo más? ¿Será que lo que hacía Jesús en la tierra era llevar un carácter apostólico? ¿No será que cuando Pablo dijo, haya en ustedes este carácter, este sentir, este sentimiento, esta actitud que hubo en Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó serlo como cosa que aferrarse, sino que se despojó? ¿Y qué pasa cuando se pide una ofrenda en una iglesia? ¿Acaso no hay quien pueda murmurar acerca de la ofrenda? ¿Acerca de un diezmo? ¿Acerca de algo que se está entregando para Dios? No existe todavía el concepto de lo que es un carácter apostólico. Va más allá que eso. Entonces, fíjese que como esa situación, esas palabras, esas operaciones que se hacen con intensidad, son señales, son milagros, son prodigios, son maravillas. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cuáles son las señales de una iglesia que tiene un carácter apostólico? ¿O cuáles serían las señales que tenía Jesús como apóstol y que nosotros podemos entender que debemos de hacer? Amén. La primera señal de Jesús, fíjese lo que dice. Pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera nos demanda una señal, y ninguna señal le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Cómo así? Primero le dicen los fariseos, le están diciendo, danos una señal, muéstranos que realmente eres quien tú dices que eres. Pero fíjense que el Señor no se ajusta a la voluntad de la gente, sino que la gente se ajusta a la voluntad de Él. Entonces Él les dice, ¿saben qué? No me estén pidiendo señales porque no se les va a dar ninguna señal, excepto la señal del profeta Jonás. O sea que la señal de Jonás es una señal eminentemente apostólica. Es una señal. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Que le dijeron que iba a ir a una ciudad idólatra, a una ciudad mala con 120,000 almas, a una ciudad que no se merecía salvación, a una ciudad que no era judía, que tenían al dios con D pequeña, Dagón, como ídolo, y que el dios Dagón era un pez. Y entonces dice el profeta, yo no voy. Pero ahora viendo a la iglesia con carácter apostólico, muchas veces Dios te dice, ve y no vas. Ve a buscar a tal persona. ¿Y yo por qué? Pues porque esa persona
quiere volver a la iglesia, pero no sabe cómo hacerlo. Pero no se lo merece. Pero, ¿sabes qué? Esa persona ya no es la misma que como se fue. Oh, pero yo no tengo ganas. Mejor voy a ir a otro lado. No es una iglesia con un carácter apostólico. Pero la iglesia con carácter apostólico está eligiendo a alguien. Y ese alguien tiene que cumplir su misión, sea cual sea el lugar a donde está siendo enviado. Una iglesia apostólica es que vengo yo y le digo a alguien, ¿sabes qué? Necesito que vayas a abrir una obra en la tercera a las 12 de la noche. Quiero que se abra esa iglesia. Ay, pero ahí me van a matar. Pues si de eso se trata. Se trata de que hagas la obra. Lo que le están diciendo a Jonás es: ve con un pueblo que él estaba seguro que lo iban a rechazar. Porque la percepción que él tenía de Nínive es que no querían nada con Dios, que estaban perdidos. Pero no sabía Jonás que en medio de toda esa gran necesidad, Nínive era un pueblo sediento de la respuesta a una pregunta que tenían en su interior, que era: ¿de dónde va a venir nuestro socorro? ¿Cómo vamos a hacer para quitar toda esta corrupción? ¿Cómo vamos a salir de todo este problema? Y entonces lo que estaba pensando el Señor era: voy a enviar, voy a elegir a un apostelo, a un enviado. Y lo voy a enviar como una saeta para contra toda la corrupción que hay en ese pueblo. Y a la hora de que le dan el llamamiento, dice: no, yo no quiero, por favor, no, a mí no. Otro mejor. Otra vez, como dijo el Chapulín, que en paz descanse, ¿verdad? Sí voy, pero no iba. Sí lo hago, pero tampoco le entraba. Una iglesia con carácter apostólico tiene que cambiar. Amén. Tiene que ser diferente y tiene que saber que no siempre el montón de ovejas refleja éxito. Alguien me dijo: a vos te está yendo bien porque fuiste enviado a San Francisco, pero si te hubieran lanzado a una de esas ciudades chiquititas, ahí no habría gente. La gente tiene diferentes conceptos, ¿verdad? Pero el problema es que nadie sabe que yo me dispuse a venir. Nadie sabe eso. Nadie sabe las lágrimas que sufrí como por 3 años llorando en el carro para que me tomaran en cuenta. Nadie sabe que tuve que dejar mi trabajo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dejar el trabajo, ese es un paso. Pero, por ejemplo, soy pastor, dejo mi trabajo porque ya tengo que dedicarme a la obra. Pero no se dedica a la obra, sino que se dedica a descansar, a pasarla bien, a ver un partido de fútbol en la casa y a rascarse el ombligo. Perdóneme, no le van a pagar, porque papi paga y saca el cheque del que le sirve. ¿Cree usted que papi no es un gran empresario? ¡Ja! Es un tremendo empresario, tiene hasta su planilla. Fulano de tal gana tanto, fulano de tal gana tanto. De cada quien de acuerdo a su capacidad. ¿Quién le va a discutir a papi si a uno le da 5 talentos y a otro solo le da 1? ¿Por qué si a mí me dio 1, por qué voy a estar discutiendo con el que tiene 5? Mejor procuro que a mí me den 5. Voy a trabajar este 1 hasta donde ya no, voy a hacer lo que sea, porque ahí es donde está y radica el carácter apostólico. O sea, usted quiere tener una iglesia con los 5 ministerios. Hermano, fíjese que nosotros tenemos una iglesia con los 5 ministerios. El otro no sabe ni de qué se trata. ¿Y eso qué es usted? Bueno, en nuestra iglesia hay apóstoles, hay evangelistas, pastores, maestros y profetas. Ok, dice el que está oyendo. ¿Y usted qué es? Ay, bueno, yo por la misericordia de Dios ahí estoy oyendo. Perdone, ¿para qué tiene tanto? ¿Para qué hay tanto? Si no es para moverlo a usted y hacer lo que usted haga cosas que no cualquiera hace.
Eso es el carácter apostólico. Hay algo tremendo, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Qué significa eso, hermano? Lo que significa como señal apostólica es que te van a llevar hasta el mismo fuego, hasta el mismo horno 7 veces calentado. Hasta ahí vas a llegar cuando Dios te está formando un carácter apostólico. Tienes que entender que el horno se va a ir calentando y calentando y calentando, y ahí vas a estar metido. Porque ¿qué fue el fondo de la tierra? ¿Qué hay en el fondo de la tierra? ¿Acaso no en el fondo de la tierra está precisamente las llamas de fuego? ¿Ves? ¿Qué fue a hacer el Señor? A cumplir el holocausto al fondo de la tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que significa, hermanos amados, es que para ser una iglesia con carácter apostólico, tenemos que llegar hasta el punto de estar en el horno de fuego, hasta el punto de estar con los leones. Y entonces en ese momento se va a notar qué es lo que has hecho. Decía un boxeador, Joe Frazier, decía: lo que tú has hecho en el gimnasio se va a notar cuando estés en el cuadrilátero. Si tú en el gimnasio no hiciste nada, ni quisiste hacer ejercicio, allá arriba te vas a topar con un Tyson. Ni 10 segundos vas a tardar ahí. Amén. Pero si de repente tú te entrenas y te entrenas y te entrenas y te vas entrenando y vas entendiendo y entendiendo, mire, la palabra no se necesita leer demasiado y no entender nada. Es mejor leer poco y entenderlo todo. La palabra no es una religión que todos los días tengo que leer la Biblia en un año, no. Es mejor leer el rema, la palabra, lo que Dios te está hablando, lo que te va a activar, te va a transformar, te va a cambiar. La palabra. ¿Tienes tu carácter apostólico? ¿Estás dispuesto a todo por amor al Señor? ¿Estás dispuesto a tirarte con todo? ¿Estás dispuesto a decirle en esta noche: Señor, hazme una vasija, lléname de todo don, que yo voy a ir y voy a hacer cosas en tu nombre? Y entonces ahí dice: en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, cosa mortífera no les hará daño. Pero hermano, cosa mortífera no les hará daño. Nos comemos unos frijoles y ya nos hace daño. Vemos a un endemoniado y salimos corriendo. Pueden hollar serpientes y escorpiones y ni siquiera un escorpión pueden ver, de esos que están disecados. Entonces, ¿en dónde está la situación? ¿Qué pasaría si de repente un escorpión estuviera caminando así, con su cola así? ¿Y si fuera una serpiente? Todos le teníamos miedo a una culebrita que había en el rancho. Así era el animalito, sabanera le dicen en mi pueblo. Aquí le dicen, creo que jardinera. Chiquitita. Y todos con miedo a la culebra, incluyéndome a mí. Pero Pablo se le prendió una culebra y la desprendió y la tiró, y todos estaban esperando a que se muriera. Ya todos estaban diciendo: tráiganse la sopa Maggi, mucha, para hacer el velorio aquí al hermano Pablo. No se murió. Y cuando vieron que no se murió, entonces todos: puchica, este cuate sí ha de ser un dios. Entonces cambió la idea del pueblo y todos a alabarle, y tuvo que salir corriendo Pablo de ahí. La gente cambia de un día para otro, hermano. La masa cambia de un día para otro. Hoy ven toda la gente aplaudiendo a su candidato. A los meses le están tirando tomates y piedras y todo. La gente cambia. Hoy, bendito el que viene en el nombre del Señor, y palmas y burrito y manta, y a los días, crucifíquenlo. La gente cambia. Pero
¿A qué se tiene que enfrentar una iglesia apostólica? ¿Cómo tiene que enfrentarse ese tipo de gente, contra ese tipo de gente? Jonás simplemente se lo tragó un pez, un monstruo marino, y lo fue a dejar cabal en la playa donde estaba la más chismosa lavandera del pueblo. Estaba lavando en la playa del pueblo donde adoraban a un pez, a un dios pez. Y viene el pescado y saca aquel con olor a pez, con cara de pez, con color de pez, y empieza a decir: dentro de 40 días Nínive va a ser destruido. ¿Qué cree usted que pensó la señora que estaba lavando? Dejó la ropa, dejó todo, y empezó ella a proclamar y dijo: miren, miren lo que le pasó a él. Eso viene para ustedes. Hasta el rey se quitó la corona. Pero ¿qué tuvo que pasar Jonás para eso? ¿Qué significa eso? Que los sufrimientos del que tiene el carácter apostólico va a ser los cambios en la gente. O sea que si usted tiene carácter apostólico, sus sufrimientos le van a hablar a otro. Amén. ¿Todavía se anima? Mire, este no es un mensaje popular. Este no es un mensaje: usted va a tener dinero y usted va a... No. Este es un mensaje: tenga cuidado. Porque Dios hoy me habló y me dijo: la iglesia ha empezado a tener un carácter apostólico. Entonces, eso significa que a partir de hoy proféticamente tenemos que entender que nos pueden llevar a ser conducidos al vientre del pez. No le estoy metiendo miedo, le estoy metiendo ánimo. Porque lo que pasa es que aquí en Estados Unidos tenemos un gigante poderoso que nos quiere vencer, que se llama comodidad. Estamos muy acomodados. Cuando no teníamos nada en el pueblo, orábamos: papito, déjame que vaya al país del norte, Señor, que la migra no me mire. Señor, que encuentre un coyote cristiano, Padre. Y se oía el gemir allá en los pueblos. Al fin el Señor les abre la puerta y dice: hijo mío, ve ahora. Y se viene, y como que nadie lo vio. Y de repente, cuando siente, ya está en Houston, Texas. Ahí lo fueron a dejar. Entonces ya solo hace una llamada: estoy aquí. ¿Sabe qué le pasó a Edwin, el pastor de San José? Se tardó 2 años y medio en venir. Aunque usted no lo crea, algún día lo voy a invitar para que venga a contar su testimonio. 2 años y medio en venir. Salió de Honduras cuando tenía como 16 años, no sé cuánto. Isabel, ¿dónde estás? Tamar. ¿A qué edad salió de allá? 17 años, con un oficio en la mano que era cortar pelo, con 16 colones entre la bolsa. ¿Colones esos? Lempiras. 16 lempiras entre la bolsa, salió, llegó a Izabal. Ahí se quedó en Guatemala un rato, cortando pelo y todo. Ahí comió un poco de cortar pelo y después se pasó a México, brincó a México, vivió en México 2 años y medio. De repente apareció, no le cuento más la historia porque lo voy a invitar a que la venga a dar. Apareció aquí en la 24 y misión o 16 y misión. Ahí estaba parado el hondureño ahí. No conocía a nadie, no tenía parientes de nada, solamente sabe que vino a dar aquí. Aquí estaba. Ya se estaba haciendo noche y no sabía qué hacer, empezó a pedirle al Señor. En eso se acercó uno de una iglesia y dijo: ¿y tú qué estás haciendo aquí? Ah, pues yo soy de Honduras. Y entonces, como un milagro, le dice: ¿no te querés venir a mi casa? Está bueno, le dice él, para luego estar. Se vino a la casa, al día siguiente encontré una peluquería y al rato ya estaba ahí cortando pelo.
Ya tenía iglesia, ya tenía piano, porque le dieron un piano en la iglesia para que tocara. Ya tenía tijera, ya estaba comiendo, porque venía seco, hermano. Usted lo ve ahora, pues nada que ver. Nada que ver. Seco, seco, pero seco. Que bendito sea Dios, no lo agarró un huracán en el camino porque se lo lleva. Pero Dios, en su infinita misericordia, tenía un plan. Había un plan, una señal que tenía que venir aquí. Y entonces ya estando aquí, empezó ahí de repente. Y yo venía de Guatemala, otro igual, ¿verdad? Yo venía, allá en Guatemala tenía una hermana del grupo de teatro que me cortaba el pelo gratis. Y yo decía, allá tenía la Irmita que me cortaba el pelo gratis. Aquí tengo que pagar por 15, 20 dólares para que me corten el pelo. Aquí sí que le corten el zacate a uno si sale caro. Y estaba yo en esa situación y de repente aparece el Edwin. ¿Es cierto que usted es pastor aquí en la librería? Sí, le digo. Yo corto pelo aquí a la vecindad. Y no me puedes cortar el pelo. Le dije, porque mira, sí, se lo corto. Me senté y terminó aquel. Al terminar, ¿cuánto es? No, hermano, es una ofrenda. Alabado sea Dios, dije yo. Hasta peluquero me trajiste aquí. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Usted cree que Dios no envió? Claro que envió, hasta con peluquero me envió. Ahora me tocaba a mí prepararlo y mandarlo a él. Amén. Porque el que se aferra, a lo poco que se aferra, no se lo quitan, es cierto, pero no le dan más. Pero el que suelta, le dan más. Y suelta, y más. Y suelta, y más. Y así es. Vaya soltando, vaya entregando, vaya dando. Mire, hermano, cómo cuesta entregar. Ahí hay cosas o personas que a uno le cuesta entregar. Esos son otros 200 pesos, diría yo. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. La iglesia apostólica viene para ser señal de contradicción. Hermano, ¿y por qué en esa iglesia se permiten pantalones? Aleluya. Pues porque en esta iglesia tenemos un carácter apostólico, que no enderezamos lo de afuera del vaso, sino que lo de adentro del vaso. Y lo de adentro del vaso es lo que se refleja afuera, con pantalón o con falda. Amén. Pero el problema es que una iglesia apostólica empieza a establecer doctrina, y cuando se empieza a establecer doctrina, las doctrinas que están a la par tiemblan, porque hay diferentes tipos de doctrina: la de demonios, la de fariseos y la de hombres. La de hombres, el humanismo: pórtese bien, que nada le cuesta, que aquí yo no le hago nada malo a nadie. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia si no le hago nada malo ahí? Ahí solo están los perversos en la iglesia. Tiene razón, los que éramos, pero nos están cambiando. Pero el que se siente bueno no tiene necesidad de doctor. Cuando usted, buenito, sano y sano, ha ido con el doctor y doctor, ¿me puede revisar? ¿Y qué tienes, hijo mío? Nada. Usted no hace eso. Pero el que se siente enfermo, necesitado, va con el doctor. Ahora, el punto acá es algo tremendo, porque la iglesia que es apostólica, que tiene un carácter apostólico, hace temblar las estructuras religiosas. Las estructuras religiosas se rompen, se vienen abajo porque no entienden el fluir que hay. Amén. ¿Quién es este que en día de reposo está sanando? Pues este es el Señor del día de reposo. Es el reposo vivo en persona. Ahí estaba, haciendo reposar a los que verdaderamente tenían cargas. Porque el reposo es libertad, el reposo es descanso, paz, amor, regocijo,
bendición, y donde pasaba Jesús dejaba una huella. Así es como debe de ser la iglesia apostólica, hermanos amados. ¿Cuántos de ustedes no han recibido alguna contradicción? ¿Qué hace usted cuando lo contradicen? Aleluya. ¿Qué hace usted cuando lo contradicen? Una señal es que la gente te contradice. Aleluya. Mire lo que dice acá. Los judíos le respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¡Ja! Señal apostólica es la señal de la edificación de las almas, porque no es el templo físico. Puede decir amén a eso. Sino que lo más importante para edificar es su alma, es su vaso. Y esa obra Jesús la hace en 3 days, como dicen en mi pueblo. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que definitivamente la obra y el carácter apostólico es edificación de almas. Por eso es que la iglesia, su eslogan es edificando vidas con amor. ¿Será que con amor, hermano? Con amor, hermano. Ay, hermano, pero es que a veces las prédicas son muy dolorosas. Gloria a Dios, ese es el amor. Porque Juan los amaba. Amaba al pueblo que predicaba. Un montón lo iban a ver al río Jordán y les decía: ¡camada de víboras! ¿Y eso? ¿Verdad? Entonces, a veces la gente malinterpreta el amor. A veces piensa la gente que amor solo es apapacho. Pero el amor es corrección. El amor es autoridad. El amor es respeto. Respeto. Cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos comprendiendo cómo nos vamos edificando. Amén. Pero también el consuelo, el bálsamo, el vendar la herida, el sobar, acariciar, también son muestras de amor. No solo es palo, sino que también es caricias. El amor, dice Pablo: ustedes se enojan conmigo porque les digo la verdad. Y si yo me parara aquí delante de ustedes y ustedes están enojados conmigo porque les estoy diciendo esto, y no es por su propio bien, no es lo que estoy diciendo para ustedes y también para mí, no es palabra de Dios, no viene de parte de Dios lo que les estoy hablando, pues entonces ¿por qué se enojan? No se enojen, digan amén. Aleluya. Los que dicen amén son ovejas. Una iglesia apostólica con carácter apostólico es una iglesia que le gusta edificar, no destruir. Pero a veces es necesario, porque el alfarero se le cayó la vasija, se destruyó y le volvió a hacer una vasija nueva, de acuerdo a como bien le parece. Entonces hay algunos que definitivamente cuando vienen a la iglesia no queda otra cosa más que destruirlos, para volver a empezar de nuevo. ¿Y qué le quiero decir? Que hay algunos que uno les dice: ¿sabes qué? Esto no se va a mejorar en los próximos 30 años. Cortalo de una vez. Se acabó, empieza de nuevo. Reinicio es: no se va a componer. Ya hiciste esto, ya hiciste aquello, ya probaste aquí, ya probaste allá, hiciste aquí, diste esto, dices aquello. Hiciste fiesta, no les gustó. Hiciste comida, tampoco les gustó. Perdóname. Destruye eso y empieza de nuevo. Y cuando llegan a la frontera de la destrucción y se dan cuenta, ahí mismo empieza también el reinicio de la edificación.
Mira, te voy a preguntar una cosa, Marcelito. ¿Alguna vez te has topado vos con una construcción que tenés que mejor tirarla para que volverla a empezar? Porque sale más caro reconstruirla. Explícame algún testimonio que tengas de eso. Nos ha tocado hacer fundaciones de casas y nos damos cuenta que vamos a reemplazar una sección únicamente, y cuando escarbamos alrededor de toda la propiedad, toda la fundación está mala. Entonces hay que mejor tirar toda la casa y volver a hacer de nuevo. Imagínate que te llegue Marcelito ahí y te diga: ¿sabe qué? Le recomiendo una receta. ¿Cuál? Dice: tire la casa. ¿Y sabe usted que esa misma receta que está diciendo él, me toca a mí a veces decirla? La misma receta, solo que en el plano espiritual. Llegan dos personas con un hogar ahí, entonces les digo: ¿saben qué? Mejor se acabó. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Mejor caput. Y hasta que llegan a ese momento, no recapacitan y dicen: ay, te voy a dejar, Plutarco. Eduviges, no puede ser que yo te tenga que ver de lejos. Se abraza Plutarco y Eduviges y se arregla el matrimonio, y ahí empieza a edificar hasta que se ven que ya no. Dele un aplauso al Señor. Es que una señal apostólica, una señal apostólica es una señal de destrucción y es una señal de edificación. Es que hay gente que, mire, hermano, hay gente que le dice a uno: mire, hermano, cuando yo me vaya a morir, yo lo que le pido al Señor es una enfermedad rápida. Fíjese su petición. Pero no vaya a negarme que usted a veces no lo ha dicho. Y dice: Señor, si yo me voy a morir, que sea así de un ¡puc!, como pajarito. Y se acabó. Sin ningún problema. Pero ¿sabe a qué le tiene miedo a la gente? A la agonía. Ay, y va y morfina y que suero. Y que ya saben que se va a morir, pero siguen dándole. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Destruyamos el templo, porque mi palabra lo va a levantar. ¿Qué significa eso? Mi palabra lo va a levantar. Significa que cuando tú ves que ya todo se destruyó, todo se derrumbó, dijo aquel: dentro de mí, dentro de ti, ok, no quedó nada, se acabó, caput, terminó. En ese momento es cuando empieza el milagro más poderoso de un enviado. El milagro más poderoso de un enviado es que la palabra del médico, del abogado, de aquel que te llegó a desahuciar, queda sin valor, sin efecto. Ese decreto queda clavado en la cruz del Calvario. Toda enfermedad, toda cosa que sea incurable, intratable, toda cosa imposible, llega el experto y empieza a edificar de nuevo donde no había nada. Esa es la obra del trastornamiento apostólico. Por eso es que la gente no lo entiende. ¿Qué está pasando en esa iglesia? ¿Por qué todo el mundo está ahí? Llegan miércoles, llegan sábados, llegan domingos y nadie lo saca de la iglesia. ¿Quién lo va a andar sacando a uno de la iglesia? Si aquí es donde está pasando todo el fenómeno. Hay iglesias, la final de los gigantes de San Francisco, se suspende el culto, muchachos. Nadie va. Vamos a ver a los Giants. Ahí no está pasando nada. Ahí en esa iglesia no está pasando nada. Hay iglesias que para el día de Halloween, ahí están hasta con telarañas en el púlpito. Ahí van las arañas al púlpito. ¿Por qué no colocan también una calaca aquí a la par? ¿Verdad? A mí me han preguntado: hermano, ¿y este año no va a predicar en contra de Halloween? Si ya la gente sabe, hombre. Ya la gente sabe.
No creo yo que a un cristiano le guste una bruja voladora en una escoba y vestir a su hija de bruja voladora con la escoba. No creo yo eso. No lo puedo concebir en mi mente, en mi cabezota. No me cabe eso. No me cabe. O sea, todos los años ya se volvió con contra del Halloween. Ya todos estamos en contra del Halloween. No aceptamos fiestas satánicas. Simple. ¿Verdad? Se te acabó el problema. Destruyan y edifican. ¿Cuántos en esta noche dicen mejor? ¿Sabes qué, Señor? Destruye, pero empieza a edificar de nuevo. Ya sobre base bien arreglada. Y que nada de lo que te han dicho se va a cumplir si en el nombre de Jesús empiezas a tener fe en esta noche y le empiezas a decir al Señor: Señor, yo en tus manos estoy, en tus manos me encomiendo. Mis días fueron apuntados en tu libro y mis días están contados, pero si puedes hacerme el favor que le hiciste a Ezequías y me alargas 15 años más de donde hayas determinado que vivo, gloria a Dios, yo lo recibo. Yo recibo en esta noche 15 años más. Yo quiero 15 años más. Del día que está definido para mí, 15 años más. ¿Cuántos quieren pedir 15 años más? Aleluya, yo quiero pedir 15. Tal vez más. Si se puede, 30. Aleluya. Pero yo quiero largura de días. Diga conmigo: largura de días es lo que te pido, Señor. Que mis últimos días sean mejor, más dichosos, más hermosos, más benditos, más gozosos, más llenos, con más experiencia, con más sabiduría, sin reumatismo, sin artritis, sin colesterol, sin diabetes, sin cáncer, sin ningún tipo de enfermedad, sino que gozosos, llenos, bendecidos como el vino, como la miel, como la leche, como el agua, como el aceite que sea descendido sobre mi vida, sobre la vida de este pueblo. Todos edificando bajo las 5 unciones, bajo los 5 elementos, con vida eterna, porque Dios nos ha dado vida eterna. Él es la vida, no es la muerte. Él es la vida. Recibe vida en el nombre de Jesús y no muerte. Recibe vida. Recibe vida y vida abundante, largura de días. Recíbelo en esta noche en el nombre de Jesús, y renovación de tus fuerzas. Y no te quedes ahí pensando: ay, ¿será que...? No, yo voy a ser edificado, y si estoy en ruinas voy a ser reedificado, pero no me voy a quedar ahí tirado, hecho pedazos. No, me voy a levantar. Aleluya. Esa es una señal apostólica. Miren lo que dice acá, respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió, en su apóstol. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. La iglesia con carácter apostólico da sustento de vida, atiende al sediento. No puede haber gente cansada aquí, hombre, así que no se esté durmiendo. Vamos a darle agua en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Agua espiritual. Esto es agua espiritual. Esto es agua que su alma necesita. Usted tiene que decir: Señor, yo voy a tomar de esta agua de vida. Voy a comer del pan que viene del cielo, que eres tú mismo, porque Jesús es el pan que descendió del cielo. Entonces yo te voy a comer. Cuando hay Santa Cena, comemos del pan que descendió del cielo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Comemos del cuerpo. Comemos pan. Entonces, cuando uno come pan, se nutre. Amén. Cuando uno come pan es porque come la enseñanza
que te va formando, que te va dando un carácter, que te va dando una conciencia. Mira, ¿qué pasaría si de repente el Señor a los 65 años, 70 te llama y te dice: siervo mío, quiero que me sirvas ahora a tiempo completo? Deja todo lo que tienes, ven y sígueme. Yo no estoy preparado, Señor. Yo no he ido a un seminario de teología. Si no te estoy preguntando si estás graduado del seminario de teología, te estoy diciendo que vengas y me sigas, que yo te voy a enseñar a ser pescador de hombres. Pero es que yo nunca fui fariseo, nunca he estudiado. Tal vez me pueden ayudar con el cargador, por favor. Gracias. Nunca he estudiado, nunca he ido a la Universidad de Jerusalén, está ahí arriba en mi oficina. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando el pan de vida te llena a ti, la gente empieza a decir: estamos asombrados de que estos, siendo gente inculta y de pocas letras, nos debatan a nosotros que hemos estudiado toda la vida. Cuando una persona tiene un sustento que es vida, todos los que están muertos no le pueden hacer frente, aunque sepan mucho. El evangelio es vida. El evangelio es vida. Cuando tu palabra tiene vida, la gente dice: yo quiero eso, yo quiero recibir esa vida que viene de esa palabra. Este no es como los demás, enseña diferente. Este enseña con autoridad, no como aquellos que enseñan sin autoridad. Este está vivo, aquellos están muertos. Yo quiero recibir la palabra, no del sepulcro blanqueado. Quiero recibir la palabra del ministro enviado. Amén. ¿Cuántos quieren ese pan? ¿Cree usted que esa es una señal? ¿Sabe usted que la iglesia apostólica tiene pan? ¿Usted cree que tiene pan? Pero lo cree, pero así. ¿Cree usted que tiene una panadería? Mire, le voy a contar. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, allá estamos haciendo un jardín bien bonito, con una fuente. Ahí vamos a poner pescados dorados, o como se dice aquí en mi pueblo, golden fish. Pero fíjese que en esa parte yo le había dicho al Señor: Señor, yo quisiera una cafetería ahí. Padre, una cafetería aquí con unas mesitas para que nos sentemos con un capuchino a la par, nuestra Biblia, dialoguemos, debatamos, nos instruyamos en la palabra de Dios. Yo estaba pidiéndole al Señor eso y estaba diciendo: Señor, una cafetería. Pero hay una hermana que se llama Marita que me presentó Dago, y ella siempre me da las cosas por abonos. Yo dije: voy a tener que ir a molestar a la hermana María, pero no quiero, Señor, no quiero, Padre. ¿Qué hago? Me voy a meter en más relajo, Señor, por favor, ayúdame, Padre. ¿Qué hago con la cafetería? Y en eso viene Juanito ahí, Juanito Reyes, y me dice: le dono mi cafetería completa, con mesas, horno para hacer pan, y de una vez con la enseñanza, porque me dice: y el que quiera aprender a hacer pan, yo le enseño. Hermano, vamos a tener ahí una cafetería con mesas, horno de pan, todo. Bueno, ¿para qué le digo? Ya está en el rancho, el horno, las mesas, las sillas, los refrigeradores, todo ahí está ya listo, solamente. ¿Se da usted cuenta? Pan. Necesitamos pan. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando tú le pides al Señor, le pides fervientemente, le dices: papito, tú sabes que esto es para tu obra. Señor, tú sabes. Y el Señor no deja de proveer. Y empieza a dar, pero también te prueba para ver qué tipo de mente tienes, para ver qué estrategias haces, para ver cómo te desarrollas. Porque, hermano, a José le dio el Señor el entendimiento de la visión que había tenido Faraón. Le dio la fórmula, pero la fórmula la echó a andar José. No quedó esperándose ahí a que llegaran las vacas flacas. No, ahorremos, dijo, busquemos todo y juntemos. Entonces, le cuento que ya tenemos un king ahí en el rancho. Yo estaba también un día, dije: es que tengo ahí algunos valientes del Señor que rápido uno medio dice y ya, actúan. Y yo dije: Señor, un pavo real, tal vez 2 o 3 ahí, para tener que cuando llegue la gente,
todos. Y todos, ¡wow! Pero no se han dado cuenta en las patas. Entonces eso tiene una enseñanza. No va a creer que el pavo real está ahí nomás por estar. Si el pavo real tiene un plumaje hermoso, pero unas patitas bien feas. O sea, tal vez no feas, negritas pues. Sí, porque si no, el diseñador se va a enojar conmigo. No, tiene unas patitas que no están muy acorde. Bueno, mejor me digo, el animal es hermoso, pero tiene una enseñanza que darnos. Y de repente me mandan una foto, ya tengo el pavo real. Ya está el pavo real ahí. Un día se nos escapó el bendito chompipe, hermano. Hermano, qué terrible. Cuando yo llegué, Giovanni y Jonathan persiguiendo al bendito chompipe. Agárrenlos, le dije, que no se vaya a escapar. Me van a colgar el que me regaló el pavo. Ok, estábamos afligidos. Me fui a hacer un mandado. ¿Qué si el chompipe se sube a la galera que hizo Marcelo? Allá estaba. Cuando yo llegué, ya estaba Giovanni, aquel queriéndose subir a la galera. ¡Ey! No se suban, le dije, se van a caer de ahí. Dejen que el pavo baje. Ahí se quedó el pavo todo el día soleándose. Imagino que secándose las plumas. En la tarde, ya cuando estaba empezando a llover, yo que iba subiendo por las gradas que dan ahí en el rancho, cuando veo el chonte que estaba ahí sentado, le digo, Juanito, no te movas. Aquí está el chunte, le dije, ahorita lo agarramos. Y digo, iba a lanzarme, solo a enterrar la cara fui, pero el pavo brincó, saltó y yo corriendo con el pavo. Como pude, lo agarramos, hermano. Bendito sea Dios, alabado sea su santo nombre. Nunca me imaginé que fuera tan difícil agarrar a un chompipe, hermano. ¿Qué tiene que ver esto con el pan de la vida? Mucho. ¿Sabe qué dijo el Chapulín antes de morir? Dijo que el sonido más delicioso que él había experimentado en la tierra era la risa de la gente. ¿Qué significa eso? Que cuando la gente está riéndose, tiene vida. Cuando la gente aplaude, tiene vida. Cuando la gente grita, tiene vida. Cuando la gente está danzando, tiene vida. Amén. Pero todos ahí callados. Himno número cuánto. Ahí va. Todos callados. Pero aquí nos estamos gozando de la palabra, de la presencia, de la comunión, de la alegría y de todas las aventuras que el pastor ha pasado en el rancho. Pero mire, eso es sustento también, porque nosotros tenemos que reducir el mensaje a dos cosas importantes: la palabra y el testimonio. Palabra y testimonio, eso es todo. El secreto del mensaje es: entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo: al caer la tarde decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una característica, un carácter apostólico es entender el tiempo que estamos viviendo. Mire, para decírselo de otra forma, todos ustedes pueden sacar su celular, como lo puedo sacar yo. Poner aquí un solito que está en color celeste. Y yo le puedo informar, le voy a informar ahorita de algo. Fíjese lo que le voy a informar. Sábado. Domingo va a estar la temperatura a 61 grados y va a estar lloviendo. Lunes va a estar nublado, martes va a estar lloviendo, miércoles va a estar lloviendo, jueves va a estar nublado. Y le puedo profetizar 6 días. 6 días de lluvia y de nubes. Dice la Biblia, conocéis el aspecto del tiempo. Pero les tiro un mensaje escatológico y todo se cuaja.
Entonces, ¿qué significa esto? Que el final de los tiempos es un carácter apostólico, entenderlo. Si no lo mejoramos, si no entendemos que el Señor ya viene, nos vamos a quedar aquí en la tierra. Reprendo en el nombre de Jesús. Nos vamos porque nos vamos, ¿verdad, hermano? Aleluya. No, denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Cómo así? Y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Una iglesia apostólica es una iglesia que ha aprendido a ser enviada. ¿Qué significa enviado? Significa que yo le digo a Joshua, anda a predicar a tal iglesia, que él va, regresa y me da un informe. ¿Verdad? Se sujeta, ese es un enviado. Un enviado es alguien que le digo, mira, vas a ir en mi representación a tal parte. Entonces aquel lleva las cartas, los despachos, lleva la autoridad delegada. Entonces esa persona va a impartir de acuerdo a lo que le han dado. Da de gracia lo que de gracia ha recibido. Tiene cobertura, tiene bendición. El problema es que cuando no se envían, o sea, cuando no es enviado y se envían ellos solos, ese es un gran problema. Porque a los hijos de aquel Seba les preguntó el demonio, ¿y ustedes quiénes son? Ah, nosotros somos los hijos de Seba. ¿Y ese quién es? Pues somos hijos de él, pero nosotros estamos echándote fuera en el nombre del Jesús que predica Pablo. A Pablo conozco, dijo el enemigo. A Jesús conozco y de Pablo he oído. Pero ustedes. Y dice que se les alabalanzó y los dejó desnudos. O sea que encima de que era de endemoniado, era un poco caco porque se quedó con la ropa de ellos. ¿Que sí? ¿O no? Aleluya. Voy aterrizando. Ya vamos a llegar a Puerto Seguro. Todo hombre primero sirve el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué significa esto? Tú te estás riendo hoy, pero te aseguro que el próximo domingo te vas a matar de la risa. Y después te vas a seguir riendo aún más. Ay, Dios. El vino es gozo. El Señor se reserva el chorro de gozo para el final de los tiempos. O sea que en el final de los tiempos la iglesia va a ser gozosa, hermano. Pero así a extremos tremendos. Van a estar gozosos, pero hermano, dice que aquellos, después de que habían sido latillados y azotados, se sacudieron y salieron gozosos. Ay, qué bueno que sufrí esto por el Señor. Me pegaron por el Señor, gloria sea al Señor. Me ofendieron, bullying en la escuela. Hablaron mal de mí, me insultaron. Alabado sea el Señor. ¿Qué significa eso? Que en el final de los tiempos va a llegar la iglesia con un carácter apostólico, va a llegar al punto en el cual la van a insultar y no le va a importar. Van a vituperarla y no le va a importar, porque tiene un carácter apostólico. Cuando yo me puse a pensar en estas cosas, me falta carácter apostólico, dije yo. Pero también significa que el buen vino es aquellos discípulos que son formados y que no están con ansias de salir corriendo de la casa.
sino que dice, yo me la estoy pasando bien aquí. Va a llegar el día en que me manden. Mientras ese día llega, el vino que está dentro de mí se está añejando. Está tomando un mejor sabor. Está tomando cuerpo. Y cuando me saquen, ay Dios, ¿qué vale más? ¿Un vino que tiene un año de añejamiento o un vino que tiene 50 años de añejamiento? Se sientan los señores que saben de vino en los restaurantes y dicen, ¿me puede dar un tal por cual del año tal? Del año 1700 no sé qué. Pero esa botella cuesta $35,000. No importa, tráigala. Y van aquellos a quitar el montón de telarañas. Quitan la última botella, la que nunca pensó que iba a ser tomada. Así hay gente que pasa en las iglesias. Ay, mejor no voy a decir otra vez porque van a pensar que soy coyote y reprendo en el nombre de Jesús. Pero, ¿verdad? Y entonces, después de escarbar entre todo el botellero y todo, ya el que tiene que servir el maestresala está pensando, saber si existirá la bendita botella. La ofrecimos y saber si está. Pero después de escudriñar hasta en lo más profundo del lugar de añejamiento, está la botellita. La sacan con sumo cuidado. Pero lo que sale de ahí vale los $35,000. Y el beso de la doncella con la que te la estás tomando. ¿Verdad que sí? No, usted piensa que eso no... Mire, un hombre romántico que tiene dinero, ¿no cree usted que puede gastar eso? ¿Y qué piensa la mujer que se lo están dando? Yo no quería eso. ¿Qué le pasa, hombre? ¿Verdad? ¿Cierto o no es cierto? No me la está tomando usted. Mire, se lo voy a poner de otra manera. Esta sí me la va a aceptar. Usted está en las bodas de Caná ahorita. Usted está participando de las bodas. Y entonces de repente sale el maestresala con una especie de líquido que parece agua. Porque yo no creo que le haya cambiado el color. Creo que toda la gente miraba agua, pero sabía cómo vino. Creo yo, porque en eso estaría el milagro. Siento yo, puede ser que me equivoque. Ahí no lo dice, pero yo tengo una pensada que así es. Y usted ve el vaso de agua y cuando prueba, ¿y esto qué es? El añejamiento de ese vino no venía de un barril. El añejamiento de ese vino venía de la eternidad. ¿Se da usted cuenta? Entonces es algo tremendo esto. Esto es algo tremendo. Porque significa que definitivamente el Señor se reserva a sus mejores discípulos para el final de los tiempos. O sea que aquí dentro puede haber alguien mayor que Pedro. Puede haber aquí alguien mayor que Pablo. Aunque usted no lo crea, hermano. Yo lo creo. Yo lo creo. Puede haber aquí alguien mayor que Elías. Aunque usted no lo crea, todos nosotros somos mayores que Elías. No lo cree. No lo cree. Fíjese que no lo cree. Aquí todos nosotros somos mayores que Moisés. No lo cree. Mire, ¿sabe? No lo cree. Créalo. Tengo versículo para eso. De todos los nacidos de mujer hasta hoy, no hay nadie mayor que Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista es mayor que Moisés? ¿Cierto o no es cierto? ¿Juan el Bautista es mayor que Elías? ¿Juan el Bautista es mayor que Daniel?
de todos los nacidos de mujer hasta el día de hoy, no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que él. ¿Usted está en el reino de los cielos, sí o no? Usted es mayor que Juan el Bautista. Qué grueso eso, ¿eh? El problema es que no lo creemos. Entonces no adquirimos el carácter apostólico. Yo necesito, en el nombre de Jesús, que a partir del día de hoy se cierre un capítulo de incredulidad. No voy a leerles esto, ni esto tampoco, ni esto tampoco, pero le voy a enseñar esto. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces, el problema es que muchas veces la gente tiene una unción apostólica, un carácter apostólico que Dios quiere darle, pero la gente no cree. Mire lo que le voy a leer ahorita. Ya voy a terminar. Si para otros no soy apóstol, dijo Pablo, por lo menos para ustedes lo soy. Pues vosotros sois mi sello de mi apostolado en el Señor. Ustedes son el sello. Entonces, ¿qué significa eso? Muchas personas no pueden creer. Mire, yo soy pastor. No me avergüenzo de ser pastor. Lo digo con temor y con temblor, entendiendo que por misericordia fui llamado a tal privilegio. Pero soy pastor y ustedes son la señal de mi pastorado. Amén, ustedes son mi sello. Entonces cuando a mí me preguntan, ¿usted es pastor? Sí, yo soy pastor. Y me pueden decir, ¿por qué es usted pastor? Pues porque fíjese que tengo un hermano que venía de tal forma y ahora está de tal otra. Y tengo otro hermano que no era esto, pero ahora es esto. Y tengo otro hermano que antes no hablaba nada y ahora habla hasta más de la palabra de Dios que cualquier otro. Tengo un sello. El sello es el trabajo, la obra, la palabra. Cómo ha entrado en la vida de ustedes y el cambio que ha impactado. Ahora si todos ustedes agarran ese rema ahorita, se lo llevan a sus casas y dicen, la palabra que Dios me ha dado va a ser un impacto en la vida de todos los incrédulos, porque me voy a empezar a sellar, a marcar las ovejas de mi Padre, para que después me den mis propias ovejas. Usted empieza con los hermanitos. Mira, tú tienes la señal de R, de restauración. Pa. Restauración, pa. Restauración, pa. Y tienes la E de Ebenecer. Y tienes la SF de San Francisco, California. Ok, tú vienes y empiezas a marcar. Todos pertenecemos a un rebaño. Llega el momento en que se multiplican tantos y le dice uno, mijo, ya has trabajado mucho aquí en la casa de tu padre, ve a trabajar tu propia viña. Y entonces aquel sale y empieza a trabajar y entonces ya le dan sus ovejas, le dan sus viñas, le dan su cosecha, le da todo. Y lo que nunca pensó que iba a tener, lo tiene más de la cuenta. Porque mire, hermano, ninguno que ha sido fiel se va a quedar sin recibir fidelidad. Ninguno que ha sido entregado a las cosas del Señor se va a quedar sin recibir nada, hermano. Voy a leer esto. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia del Señor. ¿Sabe qué hace una iglesia apostólica? Siempre siente en su corazón que no es merecedora de todo lo que Dios le da. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Dios quiere que tú entiendas qué eres y quién eres. No cabe duda que tú eres una iglesia con carácter apostólico. No me lo creíste mucho porque has visto qué es. Pero yo les quiero decir esto, hermanos, con mucho cariño se los digo. Yo creo firmemente que ustedes son una iglesia con carácter apostólico. Que aquí hay gente que tiene tremendos dones, que todavía no ha llegado el tiempo de explotarlos,
porque había tenido muchos obstáculos, muchas piedras, muchos problemas en el camino, pero el camino se empezó a despejar y se empieza a despejar y se empieza a despejar, y llega un momento en que ya no van a haber tropiezos, sino que lo que van a ver van a empezar a ver gradas, y cuando empiezan a ver gradas van a haber ascensos, y cuando llegues a ascensos vas a juntarte con Dios en el monte. Dios te va a hablar.